Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. La Cuaresma son los 40 días antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, basados en los 40 años que los israelitas caminaron por el desierto y los 40 días en los que Jesús fue tentado. Oración. Vivir en cercanía y diálogo, uniéndonos de corazón a Cristo, uniéndonos a su sacrificio en la cruz. 2. Ayuno y abstinencia. Ambos se practican el miércoles de ceniza y viernes santo. La abstinencia se practica todos los viernes de Cuaresma. 3. Limosna. Dar lo que tenemos nos ayuda a unirnos a la entrega generosa de Cristo en la cruz a todos los hombres. La Cuaresma inicia el miércoles de ceniza, donde recordamos nuestra mortalidad y nuestra necesidad de arrepentimiento por nuestras faltas. Cuaresma, tiempo de ayuno, oración y penitencia. Tiempo de acción con el corazón, de encuentro conmigo mismo, con el hermano, y con Dios. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La Cuaresma son los 40 días antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, basados en los 40 años que los israelitas caminaron por el desierto y los 40 días en los que Jesús fue tentado. Oración. Vivir en cercanía y diálogo, uniéndonos de corazón a Cristo, uniéndonos a su sacrificio en la cruz. 2. Ayuno y abstinencia. Ambos se practican el miércoles de ceniza y viernes santo. La abstinencia se practica todos los viernes de Cuaresma. 3. Limosna. Dar lo que tenemos nos ayuda a unirnos a la entrega generosa de Cristo en la cruz a todos los hombres. La Cuaresma inicia el miércoles de ceniza, donde recordamos nuestra mortalidad y nuestra necesidad de arrepentimiento por nuestras faltas. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, rico en misericordia, esté con todos ustedes. Hermanos, venimos al encuentro del Señor. El templo es el lugar que congrega a los hijos de Dios. El lugar es el espacio para el encuentro con el Señor, que nos ayuda mucho el espacio físico, porque aquí se congrega la iglesia viva, los templos vivos que somos cada bautizado. Somos templos vivos ¿de quién? Del Espíritu Santo. El templo material es un lugar sagrado, lo respetamos, lo queremos, tiene la función del encuentro con Dios y los hermanos. Pero a veces no respetamos el templo vivo que es nuestro prójimo.
a veces no respetamos el templo sagrado que somos nosotros. Y por eso, antes de iniciar esta Eucaristía, reunidos en este templo donde celebramos la Pascua del Señor, reconocemos que a veces humillamos, profanamos el templo vivo de los hermanos y el propio, y pedimos perdón. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Tú, palabra de Dios, que venciste la tentación, venciste el pecado, Cristo, ten piedad. Tú, que nos das tu palabra y nos invitas a caminar como hijos de Dios, viviendo con alegría la palabra de nuestro Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde contrición, para que quienes nos agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora escuchamos la palabra de Dios, nos ponemos cómodos para ponerle mucha atención. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Oh Señor, que siempre te busqué, pues eres mi refugio y salvación. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y las tiró al suelo. Las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos y se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Dice el Evangelio: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Queridos hermanos, en nuestro camino cuaresmal hacia la fiesta de la Pascua, nosotros nos preparamos para celebrar esta transformación maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído y de la que nosotros, sus discípulos, que igual que los primeros discípulos creemos en la Escritura y en las palabras de Jesús, ya disfrutamos. ¿De qué disfrutamos? De que nosotros tenemos una manera nueva de relacionarnos con Dios. Y el espacio del encuentro de la persona con Dios, a partir de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es solamente Jesús. Esto que escuchamos hoy en el Evangelio, pues nuestro Señor lo dice, lo expresa en el ambiente del templo de Jerusalén, como escuchamos también en el texto del Evangelio, y nos dice San Juan que ahí es donde nuestro Señor pues contempló el modo como se desarrollaba la vida del templo, con esas actitudes que no ayudaban al encuentro con Dios, sino que parecía más bien, y así lo dice el Señor, un mercado. Y entonces pone orden, digámoslo así, ¿no? Esto que le lleva a nuestro Señor, hermanos, esta actitud de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente porque el Señor, que conocía el ambiente del pueblo de Israel, sin duda de pequeño, y desde pequeño participaba de todo lo que significaba
las fiestas del templo, pues va viendo que se va desvirtuando el sentido del templo. Porque fíjense, hermanos, que pues hoy nosotros con toda facilidad podemos en nuestros templos cristianos, en nuestras construcciones católicas, estar como estamos aquí. Estamos todos en torno al altar, hombres y mujeres, niños. Si hay alguna persona que es extranjera, no importa. Muchas veces hasta personas que tienen una manera diferente de entender a Dios, que participan tal vez de otra religión, pasan. Pero en el templo de Jerusalén no era así. Estaba muy bien seccionado el templo. Tenía los patios, los atrios, donde solamente podían llegar los gentiles, los que no eran judíos. Había otro espacio del atrio, donde solamente entraban mujeres. Estaba toda la parte para el holocausto, los sacrificios, y hasta mero adentro, en la parte más importante, estaba el Santo de los Santos, donde entraba solamente el sumo sacerdote. Por otra parte, el templo, hermanos, pues tenía esa función, desde luego, de oración, del encuentro con Dios, de fortalecer la fe del judío piadoso. Era ese anhelo de que la ley de Dios, como escuchamos en la primera lectura, todas las normas y preceptos que Dios le da al pueblo por medio de su siervo Moisés, pues el pueblo lo va, para eso era el templo. El pueblo iba entendiendo que ahí encontraba al Señor y que podía sentir de manera muy especial lo que hoy escuchamos en la primera lectura. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna, no adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Iban a contemplar a Dios. Era el encuentro con ese Dios maravilloso, que los había sacado de la esclavitud, que los había hecho pueblo, que en muchos momentos difíciles de su historia habían descubierto la presencia. Pero ese mismo Dios que da esta palabra de que el pueblo lo tenga en el centro, en el mismo pasaje, Dios le da una ley también sobre las relaciones para aprender a vivir como hermanos, lo que nosotros llamamos el decálogo, pero aquí que se narra de una manera hermosa. Acuérdate de santificar el sábado, no harás ningún trabajo. Luego empieza con las relaciones con los demás. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Hermanos, esto que escuchamos era precisamente esa manera de entrar en la relación con Dios en la puesta de su palabra. Cuando el templo de Jerusalén se encuentra más preocupado por el ofrecimiento de las ofrendas, va perdiendo este sentido profundo del lugar del encuentro con Dios y el encuentro con los hermanos. Cuando el templo de Jerusalén están más preocupados por ofrecer los sacrificios, pues entonces tienen que buscar la manera de que lo que se va a ofrecer esté al alcance de quien lo va a ofrecer. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué es lo que se ofrece? Pues como escuchamos, que estaba la mesa donde estaban las ovejas, estaban las palomas, hasta novillos podían ofrecer, alguna ternera, algún ternero por ahí, lo podían ofrecer en sacrificio. Entonces el templo tenía, hermanos, varios turnos. Se sabe, en el siglo I de nuestra era, el templo de Jerusalén
tenía 2 turnos diarios de ofrendas, uno por la mañana, otro por la tarde. Pero aparte también teníamos los sacrificios especiales que se hacían los sábados y las fiestas. Y aparte, si alguno en forma particular quería ofrecer un sacrificio, también lo podía hacer. Entonces, en todo eso, alguien conseguía las ovejas, los toros, las palomas, alguien los vendía, alguien los compraba, los sacerdotes lo ofrecían como holocausto, ¿verdad? Como una ofrenda a Dios, como una manera de agradar a Dios. Pero con tanto tipo de sacrificio, pues se va desvirtuando lo principal. ¿Qué es lo principal? Lo que escuchamos, ¿verdad?, en el libro del Éxodo, en la primera lectura, en poner a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, y saber tener relaciones adecuadas de respeto y de amor al prójimo para vivir como hermanos. Entonces era más, digamos, fácil, por decirlo de una forma, desviar el culto verdadero a Dios ofreciendo tanto sacrificio que poner en el centro del corazón la palabra de Dios y sus mandamientos. Y todo eso se va convirtiendo en una serie de negocios, de los que producían el ganado, de los que lo llevaban, como todo, ¿no?, los intermediarios, hasta que llegaba al templo. Aparte, en el templo había unos cambistas, porque no se nos olvide que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma. Había una moneda romana. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron al Señor que si estaba bien pagar o no el impuesto al César? ¿Se acuerdan? Y que preguntó nuestro Señor de quién está, de quién es la cara, de quién es la imagen, la efigie que está en la moneda. No, pues del César, porque era el que acuñaba la moneda. Y dice el Señor, pues si esa moneda es de él, pues dénsela. Nada que ver con lo que luego interpretan algunos, que la religión no se mete con la política, para nada. Lo que ahí está diciendo el Señor, si esa moneda la acuñó el César, pues dénsela a él. Porque fíjense que había monedas propias para el templo que las acuñaban los judíos. Y como todo lo que no fuera judío se consideraba impuro, si alguien quería hacer alguna compra, tenía que hacerlo con moneda judía. ¿Ya queda claro? Entonces ese era el asunto de los cambistas. Y si alguien quería poner una ofrenda en las alcancías del templo, para que no quedara impuro, tenía que ser con moneda judía. Ya entendemos un poco. Imagínense todo ese ambiente ocupado la primera parte del templo en estos asuntos. Y el Señor Jesús, ese es el contexto que nos dice San Juan, se indigna. Y en lugar de ser un lugar de encuentro con Dios, el templo se ha convertido, como dice el Señor, en un mercado. Hermanos, a partir de este pasaje vamos viendo cómo el Señor toma esas actitudes de poner en el centro a Dios. Pero también nuestro Señor va poniendo en ese centro a Dios, del amor a Dios sobre todas las cosas, del respeto a los espacios sagrados, el respeto a lo sagrado, lo que es fundamental en el espacio con Dios y la relación con Él. Llegan las autoridades, dice el Evangelio que llegaron los judíos, pues las autoridades que estaban en el templo, ¿verdad? Grupos de fariseos, de saduceos, en fin. Y le dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo esto, no? A ver, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Por qué te pusiste así tan indignado? Porque dice literalmente que les volcó las mesas. O sea, no dijo, ay, por favor, guarden sus vaquitas y guarden los borreguitos. No, por favor, no. El Señor realmente en su indignación tomó esta actitud. Y las autoridades del templo le piden al Señor, oye, tú danos un signo. ¿Con qué autoridad? Y hermanos, estos que le piden el signo
no habían visto la autoridad de Jesús antes. No lo habían visto, esa autoridad con que expulsaba demonios, esta autoridad con que se acerca al pobre, al marginado. La autoridad de Jesús que está en los signos, piden signos de su autoridad, y el signo de Jesús es la cercanía con el pobre, la curación al leproso, valorar a los que son considerados de menos valor, como las mujeres, los niños de entonces. ¿No ven esos aspectos, hermanos, de la presencia que Jesús está con los marginados, con los leprosos? La autoridad de Jesús es precisamente, y el gran signo de su autoridad está precisamente en sus actitudes de amor. Y viene entonces la sentencia que acabamos de escuchar y de donde parte la reflexión que me permito pues compartir con ustedes. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y sacan luego las cuentas, ¿no? Los que, oye, 40 y tantos años se llevó, 46 en hacer este templo, y como que en 3 días, no inventes, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor está hablando, y así lo entienden después sus discípulos, como escuchamos, de su templo. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte del Señor Jesús, lleva a reconstruir su muerte y resurrección, su Pascua, las relaciones del hombre con Dios. Ya no será importante el templo de Jerusalén ni ningún templo. Quien quiera encontrarse con el Señor tendrá que pasar por Jesús. Y la pasión que Jesús siente por defender, tiene pasión por defender el lugar sagrado que es el templo, es la pasión también que Jesús tiene por defender la dignidad y el valor de la persona. De tal manera, hermanos, que tan sagrado es el templo como sagrada es la persona, pero a partir de la Pascua del Señor. Todo aquel que quiera encontrarse con el Dios verdadero tendrá que pasar por el lugar del encuentro, y ese lugar del encuentro se llama Jesús muerto y resucitado. Y quien quiera pasar y llegar a Jesús muerto y resucitado, pues el camino desde luego son los mandamientos del Señor, es su palabra, pero también es el amor al prójimo. Entonces el prójimo, el hermano, es el camino para llegar a Jesús, y Jesús es el lugar del encuentro del hombre con Dios. Hermanos, nosotros estamos pues en este tiempo de Cuaresma preparándonos para la celebración de las fiestas de la Pascua. Estamos nosotros, hermanos, preparándonos, buscando al Señor en nuestra vida. Nosotros pues en esta Cuaresma estamos invitados a poner en primer lugar al Señor, reflexionar sobre sus mandamientos, pero también reflexionar sobre nuestra vida, porque todos nosotros por el bautismo nos hemos hecho templos vivos del Espíritu Santo. La persona es un lugar sagrado donde Dios habita, y nosotros, hermanos, pues tenemos que ir viendo la manera también cómo estamos tratando este lugar sagrado, nuestro templo, nuestra persona. ¿Qué tanto nosotros cuidamos de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestra salud, de nuestras relaciones con los demás? Hay que cuidarnos, hay que querernos. Somos templos vivos de Dios. Pero también tenemos que examinar cómo tratamos a nuestros hermanos, que también son templos sagrados de Dios. El lugar del encuentro con Dios, desde luego, está en nuestra iglesia, está desde luego en la palabra de Dios, ahí nos encontramos con Él. El lugar del encuentro con Dios está en los sacramentos, en cuyo centro está la Santa Misa, como lo hacemos nosotros cada domingo. Venimos al encuentro del Señor en cada Eucaristía. El encuentro del Señor, hermanos, está, no se nos olvide, en la reflexión de la palabra y la puesta en práctica, pero especialmente el Señor está también en el prójimo, en el amor.
Entonces nosotros estamos llamados a encontrar al Señor en los templos vivos que son los hermanos. Estamos llamados, hermanos, a dignificar la persona, a valorar la persona, a respetarnos, a querernos, a que nadie sea humillado, que nadie sea marginado. El encuentro con Dios en el hermano nos tiene que buscar caminos para que todos tengamos buena atención, una sana relación, una buena comunicación, porque creemos que somos templos vivos de Dios y Dios está en el hermano. Buscamos el camino de la dignidad humana, trabajamos por la justicia, se busca la paz, compartimos con el que más necesita. Y en la Cuaresma tenemos que revisar esas actitudes que tenemos nosotros, porque es el gran legado que nos trajo Jesús con su muerte y resurrección. Tenemos una vida nueva, tenemos nuevos espacios sagrados. Ya no es el templo de Jerusalén, es el encuentro con Jesús, pero también el encuentro con el hermano. Y cuando venimos al templo material, como a veces es el templo de la parroquia, nuestra capilla probablemente, o aquí nuestra hermosa catedral, hermanos, este templo acoge a los templos vivos que queremos caminar siguiendo a Jesús muerto y resucitado, que trabajamos por poner a Dios en el centro de nuestra vida, cumpliendo su palabra, pero también que ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, en el mandamiento del amor a nuestros hermanos. Así que vamos a ponerles entusiasmo, esta manera nueva en relación con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esta manera nueva de entrar en relación con Dios que a veces se nos olvida a los cristianos. Y que precisamente la Cuaresma para eso es, para recordarnos estas verdades fundamentales y ponerlas en práctica. Ya nada más como sugerencia. Vamos a ponernos listos. No vayamos a caer en la misma trampa de lo que veíamos hoy en el texto del Evangelio. No vayamos a caer en la trampa de querer negociar nuestra salvación con Dios. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces le decimos: Dios mío, te ofrezco tal y cual cosa, a veces una veladora, a veces una manda, a cambio de... A veces nos pasa, ¿no? Tenemos la tentación. Cuidado, hermanos, con Dios no podemos negociar. Dios es amor, tenemos que corresponder a una vida de amor por amor. Señor, me pongo en tus manos, Señor, confío en ti, pero si te pongo mi veladora, si te ofrezco este sacrificio, no es para que me des tal o cual cosa, es simplemente porque correspondo al amor tan grande que me tienes y porque tengo solo en ti mi confianza. Es como una sugerencia trabajar en nuestra Cuaresma. No vayamos a caer en la misma trampita, que doy para que me des. Y que luego, ya ven que luego ahora con tantas cosas que se mandan ahora por el celular, todo lo que des se multiplica y esas cosas. Bueno, probablemente que sí, sin duda, ¿verdad? Cuando das con amor, cuando compartes, desde luego. Pero en la relación con Dios no es que Dios te da porque tú le des. El Señor espera de nosotros simplemente la correspondencia al amor tan grande que Él primero nos tuvo. Segunda cosa que yo les sugiero, que nosotros, hermanos, cuando entramos a una iglesia que está descuidada, un templo material, le vemos si ya le falta la pintura, si no está barrida. A veces mientras empieza la misa o la oración, echamos ojo a las columnas a ver si tienen telarañas. ¿No les ha pasado? Bueno, a lo mejor a mí sí, ya les estoy echando también a ustedes la culpa de que también son igual que yo. O vemos cómo están las bancas, o si le faltó la pintura, si se cuarteó. ¿No les ha pasado algo así? Bueno, yo les invito que así como vemos luego los templos materiales, échale un ojo a tu propio templo. O sea, échale un ojo a tu persona. A ver, yo como cristiano que soy templo vivo y que quiero celebrar la Pascua del Señor en esta Semana Santa ya por venir, ¿cómo está mi vida? ¿Cuántas telarañas tengo de flojera, de falta de oración, telarañas, hermanos, de críticas o de envidia? A ver, ¿cuáles telarañas? ¿Cómo está el polvo? ¿Desde cuándo que no sacudo mi templo espiritual? ¿Cuánto polvo tengo por ahí todavía de pecaditos, de mentiras piadosas, como luego le llamamos a las mentirotas, ¿no?
¿Cuántos polvitos tenemos ahí de enojos que decimos yo soy así, pues nadie me puede corregir, así soy mi carácter, aguántate? ¿Cuántas veces tenemos esas actitudes? A ver, revísale, ¿cómo anda ese polvo? A lo mejor nuestro templo espiritual, nuestra persona tiene por ahí unas cuarteaduras, o ya se le está cayendo el pedazo de pintura y de yeso, ¿no? A lo mejor ya se está viniendo una repisa encima. Nos falta cuidar la pared del amor, la pared del diálogo. A lo mejor nos hace falta pintar, nos hace falta pintar la pared de la comprensión. A lo mejor nos hace falta dar una limpiadita a los vidrios de no juzgar mal a nuestro hermano. Hermanos, preparémonos para la Semana Santa, preparémonos para la Pascua, contemplando al Señor vencedor del pecado y de la muerte, que se hace el nuevo espacio, el pleno espacio del encuentro del hombre con Dios, pero al mismo tiempo preparemos también nuestra persona, que somos templos vivos del Espíritu Santo, para celebrar limpios el templo vivo de cada uno de nosotros, celebrar limpios las próximas fiestas de la Pascua, construyendo en nuestra vida un templo digno para celebrar la Pascua del Señor y renovar la alegría de nuestro compromiso bautismal en la noche y el tiempo de Pascua. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió y resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Y decimos con alegría: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, instruidos por el ejemplo de Jesús el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros en este tiempo de nuestro desierto cuaresmal, con mucha insistencia y confianza en nuestro Padre Dios, diciendo: Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, para que todos los fieles, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sientan turbados, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Para que este tiempo cuaresmal fortalezcamos la oración, nuestros actos de penitencia y fortalezcamos la caridad, especialmente en ese domingo en que compartimos nuestros bienes que el Señor nos da con los hermanos más necesitados. Oremos al Señor. Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandamientos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz, para que alcancemos los dones del Espíritu Santo y lleguemos a ser aquel templo vivo en el que tú deseas vivir, habitar y desde donde te demos adoración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Padre, te ofrecemos
nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Nuestros dones que llevamos a tu altar son tuyos, Señor. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Traemos dolores y tristezas a tu altar. Son tu voluntad. Padre, te ofrecemos con la hostia nuestra vida y en el vino nuestro amor. Gracias a los hermanos que dan un signo, ¿verdad? Un signo bonito de compartir en la ofrenda de la misa con los hermanos en las despensas que llegan a los hermanos necesitados. Muchas gracias. Yo sé que luego también traen en la semana, y si no, pues la pueden traer, no pasa nada, aunque es más bonito el domingo como ofrenda. Hermanos, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes nos agobia la propia conciencia, nos confortes siempre tu misericordia y concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir los bienes con los más necesitados, nos hacemos imitadores de tu generosidad. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia diocesana, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos todos el saludo de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi piel estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Prepara tú mi pobre corazón. Peque, Señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad. Me pesa ya, perdón, Señor, te pido. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Eres mi Dios, apelo a tu bondad. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Oh, buen pastor, amable y fino amante, mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de tu amor. Dulce maná
y celestial comida. Yo soy salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Pequé, Señor, ingrato te ofendí, infiel te fui, confieso mi maldad, me pesa ya, perdón Señor te pido, eres mi Dios, apelo a tu bondad, eres mi Dios, apelo a tu bondad. Espero en ti, piadoso Jesús mío, oigo tu voz que dice ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo Señor espero lo de ti, todo Señor espero lo de ti. Oh buen pastor, amable y fino amante, mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor, he de vivir tan solo de tu amor. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El grupo juvenil de Pascua invita a todas las familias a que motiven a sus hijos a asistir a un encuentro que va a tener fecha del 25, que es el Domingo de Ramos, al día 1 de abril, que es el Domingo de Resurrección. Es toda una semana. Este retiro se va a llevar a cabo en Maltrata y va a estar con ellos el padre Luis Trujillo Llame, acompañándolos en todas las actividades. Pues más adelante, en las próximas semanas, les daremos los detalles de a qué hora, de la cooperación y todo eso. Y si tuvieran alguna duda, en la parte de atrás están algunos jóvenes con una playera naranja. Ellos igual les pueden dar más detalles.
Así que ánimo, muchachos, ¿verdad? Vamos a ser más conocedores del mensaje de Jesús para llevarlo a los demás. Hoy se celebra el Día Nacional de la Familia, ¿verdad? Nosotros en la iglesia siempre, hermanos, nuestra comunidad católica siempre, desde hace mucho, que se valora mucho la familia. De hecho, tenemos nuestra fiesta de la Sagrada Familia, pero hoy nos unimos con toda esta buena voluntad en México de construir familias, de cuidar la familia, de protegerla y que sea realmente ese espacio de amor, de formación de personas, de encuentro. Hermanos, muchas cosas que están mal pueden ser solucionadas en la familia y las cosas que están bien pueden mejorar en la familia. ¿De dónde sale la gente buena? De una familia, pero tristemente mucha gente mala, ¿de dónde está saliendo? No, ¿y de dónde? También vamos a cuidar la familia, que las instituciones de gobierno, instituciones civiles, que todos nos preocupemos por la familia, pero especialmente nosotros como discípulos de Cristo, hermanos, que cuidemos ese lugar sagrado, el santuario de la vida, del amor, de la formación de personas, donde se cultivan los valores, la familia, que Dios nos ayude pues a cuidarlas y a protegerla y a promoverla. Y también pedimos por el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Y todo lo que implica, todas esas buenas disposiciones del ambiente civil, de las organizaciones no gubernamentales que promueven el desarrollo, dignificación también de la mujer. Todo eso, hermanos, lo hacemos nosotros oración para luego hacerlo vida, especialmente en la atención a la familia y protección de la mujer. Se lo pedimos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Sagrada Familia, Sagrada Familia, el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos inclinamos tantito para esta oración. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues que viva la familia, ¿no? Pues no lo veo muy convencidos. Un aplauso a la familia, ándele. Somos la gran familia de Dios, la iglesia es la gran familia de Dios. Hermanos, en la alegría de Dios podemos ir en paz. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa. El guardián de Israel.
Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. La Cuaresma son los 40 días antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, basados en los 40 años que los israelitas caminaron por el desierto y los 40 días en los que Jesús fue tentado. Oración. Vivir en cercanía y diálogo, uniéndonos de corazón a Cristo, uniéndonos a su sacrificio en la cruz. 2. Ayuno y abstinencia. Ambos se practican el miércoles de ceniza y Viernes Santo. La abstinencia se practica todos los viernes de Cuaresma. 3. Limosna. Dar lo que tenemos nos ayuda a unirnos a la entrega generosa de Cristo en la cruz a todos los hombres. La Cuaresma inicia el miércoles de ceniza, donde recordamos nuestra mortalidad y nuestra necesidad de arrepentimiento por nuestras faltas. Cuaresma, tiempo de ayuno, oración y penitencia. Tiempo de acción con el corazón, de encuentro conmigo mismo, con el hermano, y con Dios. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. La Cuaresma son los 40 días antes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, basados en los 40 años que los israelitas caminaron por el desierto y los 40 días en los que Jesús fue tentado. Oración. Vivir en cercanía y diálogo, uniéndonos de corazón a Cristo, uniéndonos a su sacrificio en la cruz. 2. Ayuno y abstinencia. Ambos se practican el miércoles de ceniza y viernes santo. La abstinencia se practica todos los viernes de Cuaresma. 3. Limosna. Dar lo que tenemos nos ayuda a unirnos a la entrega generosa de Cristo en la cruz a todos los hombres. La Cuaresma inicia el miércoles de ceniza, donde recordamos nuestra mortalidad y nuestra necesidad de arrepentimiento por nuestras faltas. Cuaresma, tiempo de ayuno, oración y penitencia. Tiempo de acción con el corazón, de encuentro conmigo mismo, con el hermano, y con Dios. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Televisión Católica Orizaba.
El mensaje de Dios a través de la imagen. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda sabiduría. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen.
Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.